Ok, gracias. Necesito saber si se encuentra el delegado o la delegada general de grupo, por favor. Bueno, debo entender que todavía no se encuentra. Ok, voy a dar inicio a la teoría programada del día de hoy, mieloma múltiple y la enfermedad de Waldenström. A medida que voy a dar la introducción, voy a tratar de ir bajando la presentación. Entonces, cuando hablamos de mieloma múltiple y la enfermedad de Waldenström, obviamente estamos hablando de enfermedades neoplásicas. Estas enfermedades neoplásicas hay que entenderlas desde el punto de vista hematopoyético, entender con precisión de dónde provienen cada una de ellas. Para ello se requiere conocer obviamente la hematopoiesis fisiológica para entender cómo es que se dan las mutaciones y las translocaciones de estos componentes. Mieloma múltiple tiene una característica muy particular, chicos, ya que es una enfermedad que en los 10 últimos años ha cobrado demasiada fuerza. Te quiero decir de que sí, definitivamente tenemos muchos casos de mieloma múltiple. Estos casos, según la literatura, nos indican de que está direccionado para pacientes de la tercera edad y de sexo masculino. Pero también tenemos que entender que a lo largo del tiempo se ha ido cambiando un tanto esta literatura. ¿Por qué? Lo que tenemos en realidad es eh, una rotación en tiempos por exposición. Si bien es cierto, 20 años atrás, 30 años atrás, definitivamente la frecuencia de aparición de mieloma múltiple estaba dado para pacientes de la tercera edad propio de la exposición ocupacional, es decir, dependiendo en qué trabajaban, a qué se dedicaban y si tenían exposición a componentes que están direccionados a esta enfermedad, podían desarrollarlos. En la actualidad, esto de la tercera edad o mayores de 65 años queda un tanto relegado porque ya tenemos casos en pacientes jóvenes y estos pacientes jóvenes se dan estrictamente por una cuestión de exposición. En especial a la cabeza tenemos el tema de la radiación, tenemos el tema de la exposición al benceno, componentes que sí van a marcar una condición importante en estos jóvenes. Antes se cuidaba de que los estudiantes o jóvenes trabajaran, pero ahora no, ahora desde muy chiquitos, sin ser adultos, están expuestos a muchos componentes y lo vamos a ir explicando a lo largo de la presentación. Bien, entonces, ¿por qué antes de empezar con mieloma múltiple les pongo el tema de gamapatía monoclonal? Porque la gamapatía monoclonal tiene que, mejor dicho, engloba muchas partes de esta enfermedad. Tenemos así que hablamos de células plasmáticas, neoplásicas o neoplasias que producen un tipo de inmunoglobulina. Entonces, la gamapatía monoclonal nos va a englobar varias enfermedades y dentro de estas enfermedades lo que vamos a tener obviamente es mieloma múltiple y la enfermedad de Waldenström. Asimismo, en lo largo del tiempo, lo que se ha venido conociendo de estas gamapatías monoclonales son las cadenas pesadas y o ligeras, como es la inmunoglobulina A, kappa, inmunoglobulina G, lambda, cadenas ligeras kappa, y asimismo estas obviamente no se producen en cantidades suficientes como otras inmunoglobulinas normales y hablamos de las inmunoglobulinas anormales en exceso que interfieren en diversas propiedades de la sangre en el funcionamiento de los riñones, obviamente, y favorecen al desarrollo de las infecciones. Entendemos que toda neoplasia condiciona de que el sistema inmune esté deprimido y esto obviamente condiciona a que podamos adicionalmente infectarnos fácilmente por
procesos bacterianos o procesos virales. Parte de esta gamopatías monoclonales, lo que vamos a tener es esta clasificación. ¿Por qué? Porque la gamopatía monoclonal están compuestos por gamopatía monoclonal de significado incierto, está el tema que vamos a desarrollar hoy día, que es mieloma múltiple, está la macroglobulinemia de Waldenström, que es la que vamos a desarrollar y vamos a ver sus diferencias. Tenemos las enfermedades de las cadenas pesadas y obviamente la amiloidosis primaria. Entonces, la gamopatías monoclonales me abarca el grupo de 5 grandes enfermedades, de las cuales 2 es la que vamos a desarrollar por un tema de frecuencia. Muy bien. Tenemos entonces mieloma múltiple. Vamos a partir por un tema de definición. Obviamente, como les comentaba al inicio, es muy importante saber en qué punto de la médula ósea se va a dar no solamente la mutación, sino la translocación de esta célula para que luego ésta prolifere, invada la médula y obviamente paralelo a ella caigan todas las otras series como son la línea linfoide, la línea mieloide y obviamente los megacariocitos. ¿Qué vamos a entender por definición? Vamos a entender que es una proliferación. Entendamos la palabra proliferación por invasión, pero no es cualquier tipo de célula. Estamos hablando de una proliferación clonal de células plasmáticas malignas. Ahora, dentro de la hematopoiesis debemos entender que los plasmocitos solamente se encuentran un 1% de la totalidad de la hematopoiesis. Al haber una proliferación clonal de estas células plasmáticas malignas, obviamente las otras células se van a ver relegadas, se van a ver disminuidas. También es característico para el mieloma múltiple las proteínas monoclonales. Es característico las lesiones osteolíticas, las enfermedades renales y obviamente las inmunodeficiencias porque estamos hablando de una enfermedad neoplásica. Y las características de las enfermedades neoplásicas es que vamos a tener la predisposición adicionalmente de contaminarse con las cosas comunes como son bacterias y virus. Para hablar de la epidemiología, porque sí es importante entender de qué frecuencia a nivel mundial se tiene sobre esta enfermedad, es importante mencionar que es la gamopatía monoclonal maligna más frecuente. Constituye el 1% de todas las neoplasias y obviamente se ve, bueno, en el caso de la raza blanca, un 10% de todas las enfermedades hematológicas malignas. Estas están presentes en la raza negra más que en la raza blanca en una relación de 2:1. La incidencia anual es de 4.7 por cada 100.000 habitantes en el hombre y 3.2 en mujeres. Habíamos dicho en la parte inicial que tiene una predisposición más para el sexo masculino, y eso es cierto, y la edad promedio en la que se hace el diagnóstico según literatura, porque esto no ha cambiado la literatura, pero la vivencia actual sí, tenemos en pacientes jóvenes. Según la literatura me dice que son diagnosticados promedio a los 65 años o mayor de 65 años. La literatura nos dice que es muy raro antes de los 40 y estamos hablando de una literatura que obviamente no ha sido actualizada, pero lo real es que tenemos mieloma múltiple en pacientes jóvenes. Por ejemplo, en el Hipólito Unanue, el paciente más joven que hemos tenido es de 29 años. Y entonces uno se preguntaría y diría, ¿pero qué hace un paciente de 29 años teniendo mieloma múltiple? Y es justamente por lo que se ha venido dando en pacientes bastante expuestos a componentes que ahora los voy a explicar para que se pueda entender por qué sí hay en pacientes jóvenes mieloma múltiple. Bien, entonces, también tenemos que conocer cuáles son los factores de riesgos para mieloma múltiple.
Una de ellas, obviamente, es la estimulación inmunitaria crónica, trastornos autoinmunes, exposición a radiación ionizante. Y aquí me voy a detener un poco porque si bien es cierto, la literatura es clara al decir que las radiaciones ionizantes son las que producen esta translocación, esta mutación a nivel de los plasmocitos, también tienen que saber que existen las radiaciones no ionizantes. Cuando nos referimos a las radiaciones no ionizantes, engloba a todos los equipos domésticos que tenemos en casa. Pero ojo, la Universidad Nacional de Ingeniería dice que la suma de artefactos no excede los 30 decibeles. Al no exceder los 30 decibeles, se supone de que esto no es dañino para el organismo humano. Ahora, estas antenas celulares que están colocadas por doquier dentro de la ciudad, en los parques, en los pozos de agua, en los edificios, cuando uno hace la medición de la cantidad de radiación no ionizante, estas están por encima de 15.000 decibeles. Si la Universidad Nacional de Ingeniería nos dice que el grupo de equipos domésticos no exceden los 30 decibeles y obviamente estas no nos hacen daño, ¿qué significa en todo caso que estas antenas celulares excedan por encima de los 15.000? Nuevamente, si bien es cierto, son no ionizantes, pero hay un margen, por ende, hablamos no solamente de las antenas celulares, hablamos de los microondas dentro de las casas, hablamos componentes como el Wi-Fi, zonas donde les dicen de que esto es libre y que las radiaciones por Wi-Fi son inofensivas. Totalmente falso. Lastimosamente sí compromete el organismo humano. Cuanto más exposición, cuanto más pequeño, entendemos que la tecnología se ha abierto de tal manera que desde muy pequeños, desde que pueden agarrar un pequeño objeto, hablamos 1 año, 2 años, 3 años, hay una exposición de manera directa y de manera temprana. Es por ahí que la factibilidad de que se pueda desarrollar no solamente mieloma múltiple, sino y otras patologías, nos da a pensar de que la exposición se da aún más de manera temprana, por ende, la posibilidad de desarrollar mieloma múltiple. Entonces, hablar sobre el tema de la exposición a radiación ionizante, también tenemos las plantas nucleares. Si bien es cierto, en Perú, una de las pequeñas plantas nucleares que se cuentan son la que se encuentra en Naranjal, pero no se compara, por ejemplo, lo que pasó en el terremoto de Japón con la planta nuclear de Fukushima, donde tenía una planta nuclear inmensa y que sí afectó toda la ciudad y que hasta la fecha, obviamente, la población aledaña están padeciendo de enfermedades y muchas de ellas mieloma múltiple. En las guerras de Vietnam, cuando usan gas pimienta o el gas naranja, como se llame, también tiene un gran componente radioactivo y esto obviamente compromete y conlleva al desarrollo de mieloma múltiple. Por ejemplo, el hecho de que haya habido el atentado el 11 de septiembre con las dos torres gemelas, ahí, por ejemplo, se produjo con esa explosión una gran liberación radioactiva cargada de esta radiación donde no solamente los bomberos, que fueron los que acudieron a rescatar cuerpos o personas, se vieron expuestas y a los 2 años se dieron cuenta del desarrollo de mieloma múltiple. Se pueden citar muchos ejemplos, pero, por ejemplo, en el caso nuestro, salud, los que hacen la carrera de radiología, ellos, por ejemplo, portan un chip en el mandil para ver qué capacidad de radiación fue acumulada y de manera periódica, por no decir mensual, se les hacen sus hemogramas para ver que los leucocitos no bajen, porque si llegan a descender, salen del área de
de radiología donde hay exposición. También hay una carrera que se llama medicina nuclear y estos están aún más expuestos al tema de la radiación. Etc. Hablar de radiación se puede citar, se puede investigar el por qué es importante conocer estos factores de riesgos, porque nos ayuda a conocer si el paciente ha tenido esta exposición y podamos nosotros direccionar el diagnóstico. Perfecto. Entonces, hablando de radiación ionizante, también tenemos la exposición por ocupación a plaguicidas y herbicidas. Y dentro de ella también tenemos que tomar en cuenta al benceno. Plaguicidas, ¿por qué? Si bien es cierto, Perú es una nación de producción agrícola, donde se utilizan muchos estos componentes, tanto plaguicidas como herbicidas, para que obviamente las plantas, los frutos y todo lo que se produce no se malogre. Pero lo que no están cuidando es el exceso de estos componentes que no solamente la persona que está utilizándolo lo está inhalando y lo está absorbiendo por vía respiratoria y obviamente por los poros. Fuera interesante que los agricultores usaran alguna indumentaria importante donde los pueda proteger de esta inhalación, de esta absorción, y lo cual no sucede. Llegan los pacientes jóvenes y lo único que nos dicen: me duelen los huesos, y si dentro de los antecedentes nos dicen que son agricultores y que se encargan de fumigar todas las hectáreas de terreno para evitar de que se malogre la cosecha, entonces eso es un gran factor de riesgo que nos empujaría a pensar en mieloma múltiple. Y así podemos citar muchos ejemplos. Por ejemplo, si hablamos de benceno, el benceno está presente en muchos componentes. Tenemos, por ejemplo, la pintura. La pintura, los que son pintores y lo toman como profesión. Lamentablemente, lo mismo, no usan ninguna indumentaria que los proteja el contacto a la pintura. Y lo más grave de los pintores termina siendo es que se quieren retirar la pintura de la mano y usan benzina. Y benzina es benceno puro. Imagínense el contacto de la benzina en la piel día tras día tras día. Cuanto más frecuente, obviamente es más pronto el desarrollo de mieloma múltiple. Y estos componentes químicos, lastimosamente cancerígenos, que no se deberían de usar directo a la piel, pues debería de manejarse con indumentarias de protección, no solamente a nivel de piel o una vez más, sino también a nivel inhalatorio. Entendamos que existen pinturas en aerosol. Estos jovencitos que les gustan hacer grafitis en cartulina y son bellas obras de arte que lo hacen como un ingreso adicional o como un trabajo, y que están mañana, tarde y noche haciendo grafitis, haciendo cuadros, y a la exposición que ellos desconocen por ignorancia, obviamente. Sabemos que en estas pinturas aerosoles están cargadísimos de benceno, y tenemos que tomar en cuenta que ellos lo están inhalando, lo están absorbiendo, no solamente vía respiratoria, sino también vía poro. Y por ello, estos antecedentes nos ayudan mucho a entender el por qué están desarrollando mieloma múltiple. Otra cosa que debemos entender es que, por ejemplo, en los límites de Perú y Ecuador, Ecuador ha creado un plaguicida absolutamente potente que hacen que los melones que crecen en el norte, en la selva Las Piñas, vienen con un color blanquecino adherido en la fruta, y esto es porque están usando componentes altamente eh, eficaces probablemente para la plaga, para que no se coma los frutos, pero que estas son absorbidas al producto y que estas son ingeridas, obviamente,
por nosotros mismos y es una forma también de ingerir estos plaguicidas. Bien, se pueden citar muchos ejemplos en por qué hablamos de exposición, no solamente laboral o en su mayoría, sino también por exposición en el caso de las pinturas por aerosol. Otro de los factores de riesgo son también relacionados con exposición al agente naranja, que ya lo había mencionado, durante la guerra de Vietnam. Y esto lastimosamente es muy usado. Y por inhalación inmediata, pues la afección es de manera inmediata, valga la redundancia. Entonces, hay que tomar en cuenta el tema de los factores de riesgo cuando tengamos al paciente y nos diga, me duelen los huesos, independientemente sea la edad, entender cuál es su ocupación. Eso los va a direccionar de alguna forma u otra al diagnóstico de cada uno de ustedes, chicos. Patogenia. Para entender la patogenia, primero tenemos que entender los procesos patogénicos. Tenemos en primera instancia que en mieloma múltiple se va a dar la liberación de productos de las células de mieloma. ¿Y cuáles son estos? Vamos a tener acá las inmunoglobulinas, que son las proteínas M, en frecuencia, pues el 60% de los casos es inmunoglobulina G. No sé qué ha pasado con el cuadro, porque se ha distorsionado, disculpen chicos. También tenemos las cadenas ligeras libres en las proteinurias de Benson-Jones. Tenemos el factor activador, y esto es muy importante porque hay la liberación de los osteoclastos que finalmente destruyen obviamente la parte ósea y asimismo la liberación de las interleuquinas 1, la interleuquinas 2 y el interferón. También tenemos, perdón, los factores de necrosis tumoral. Tenemos a nivel de la hematopoiesis. Se va a ver alterada, por supuesto. Hablábamos de que va a haber un desplazamiento del tejido hematopoyético de la médula. La línea linfoide desaparece, la línea mieloide desaparece, y es la proliferación de los eh, plasmocitomas las que van a invadir la médula ósea. Y es esto por ahí que se va a dar la producción de los osteoclastos. También, obviamente, se va a dar la progresión de las neutropenias, de las anemias, de las trombocitopenias. Es decir, vamos a tener las tres líneas disminuidas dependiendo en qué estadio se encuentra, porque vamos a tener un estadio 1, un estadio 2 y un estadio 3. Vamos a tener también la alteración de la producción de anticuerpos y estas que van a favorecer a las infecciones, porque estamos hablando de una neoplasia. Vamos a tener el daño tisular en las áreas locales de infiltración por mieloma, por ende vamos a tener en consecuencia la comprensión de la médula ósea o de la médula espinal. Bien, ahora me gustaría que esto vuelva al tamaño original. Vamos a bajarle un poco porque necesito que se vea ahí, completo. Perfecto. Nuevamente, porque es grande. Bueno, en lo que se refiere a la distribución según el tipo inmunológico, a la cabeza vamos a tener la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G va a oscilar entre 50 y 55%. Es decir, yo voy a tener mieloma múltiple de tipo inmunoglobulina G, de tipo inmunoglobulina A, de tipo Benson-Jones, de tipo inmunoglobulina D, de tipo no secretor y de tipo inmunoglobulina E. Pero la cabeza por frecuencia vamos a tener a la inmunoglobulina G. ¿Por qué? Porque esta está relacionada a las cadenas capa lambda en una relación de 2 a 1 más las proteínas Benson-Jones en un 50% más hipercalcemia. La inmunoglobulina A se va a caracterizar por ser rápido, agresivo. También hay presencia de la proteína Benson-Jones en un 60%, amiloidosis y hiperviscosidad. Benson-Jones solamente un 15-20%, se caracteriza por la presencia de las cadenas ligeras capa holanda, es rápido progresivo y se dan en jóvenes. La inmunoglobulina D solamente abarca de 1 a 2%, es agresiva,
se va a acompañar a las proteínas Benson-Jones, hipercalcemia, las insuficiencias renales agudas y normoproteica. En los no secretores es aún mucho menos, solamente de 0.5 a 1%. Aquí lo que vamos a tener es la ausencia de capacidad secretora de estas inmunoglobulinas por plasmocitos, dos tipos de inmunoglobulinas monoclonales que se detectan intracitoplasmáticamente. Finalmente, la inmunoglobulina E es infrecuente y se suele leucemizar. Las manifestaciones clínicas. Vamos a bajar un poco. Perfecto. De acuerdo al mecanismo patogénico, vamos a tener consecuencias, vamos a tener síntomas y obviamente signos. Según el mecanismo patogénico, hablamos que hay una producción del factor activado de los osteoclastos. Les había dicho, cuanto más plasmocitomas, obviamente más liberación de estos osteoclastos, por ende va a haber la destrucción de hueso y en vez de que el calcio se vaya hacia estos huesos, pues se van a la sangre teniendo hipercalcemia. ¿Cuáles son los síntomas en relación a este mecanismo patogénico? Lo primero con lo que el paciente va a llegar es doloroso, doloroso. Se va a acompañar de anorexia, náuseas, vómitos, constipación, omnibulación. Pero lo más importante de entre los síntomas es el dolor óseo. Y en los signos lo que se va a dar son las fracturas patológicas. Dentro del mecanismo patogénico, lo que vamos a tener también es el exceso de estas células plasmáticas en la médula ósea. O sea, estamos hablando de los plasmocitomas. ¿Cuál es la consecuencia de estos plasmocitomas? Pues la anemia normocítica normocrómica. Los síntomas vamos a tener desde astenia, palpitaciones, debilidad, acúfenos, vértigo, y los signos se van a mostrar por la palidez, por la taquicardia, por la taquipnia. También vamos a tener neutropenia, anticuerpos anormales. Esta me van a producir que van a estar propensos a los cuadros infecciosos con el signo de fiebre. También vamos a tener trombocitopenia. Y con esta trombocitopenia se van a acompañar las hemorragias y los signos visuales van a ser las petequias y las equimosis. Es decir, el desplazamiento que va a ocasionar estos plasmocitomas es la caída de los tres componentes: anemia, neutropenia y trombocitopenia. ¿Por qué? Porque van a invadir y van a desaparecer estos componentes propios por la proliferación de los plasmocitomas. Otro de los mecanismos patogénicos es la producción de proteína monoclonal anormal. ¿Qué me da como consecuencia? La hiperviscosidad. ¿Qué síntomas me va a ocasionar esta? Cefalea, confusión, convulsiones, y los signos principales pues es el coma. Finalmente, el mecanismo patogénico, vamos a tener la eliminación en las orinas de estas cadenas ligeras que nos van a producir la insuficiencia renal, la proteinuria de Benson-Jones, y vamos a tener oliguria, mituria, obviamente factor urémico. Los signos se van a dar por edema y ascitis. Entonces, lo más importante para recordar dentro de las manifestaciones clínicas en primera instancia es el dolor óseo, por la gran liberación de los osteoclastos de estos plasmocitomas. Importantísimo a tomar en cuenta, porque el paciente cuando venga, lo único que les va a manifestar es dolor óseo, dolor óseo, dolor óseo. Definitivamente las fracturas patológicas se dan cuando ya este mieloma múltiple pues está avanzado, está bastante invadido a nivel de la médula y hay una gran segregación de estos osteoclastos. Y ya con el examinar al paciente, con evaluarlo, con pedir los exámenes, vamos a ir encontrando uno a uno cada uno de estos
signos y síntomas. Entonces, cuando evaluamos ya los resultados, lo que vamos a tener es hipercalcemia, que quiere decir que este calcio va a estar en la sangre, va a estar por encima de 10.5. Sabemos que el calcio oscila entre 8.5 y 10.5 miligramos decilitros. En los pacientes con mieloma múltiple, pues van a estar por encima de 10.5 miligramos decilitros. ¿Van a cursar con insuficiencia renal? Sí, donde la creatinina va a estar por encima de 2 miligramos decilitros, entendiendo que la creatinina, su valor normal es 0.7 y 1.1 miligramos decilitros. ¿Vamos a tener anemia? Definitivamente. Tenemos la caída de los 3 componentes y estas anemias se van a dar de acuerdo al estadio, pero normalmente van a estar por debajo de 10 miligramos decilitros. Vamos a tener enfermedades óseas, correcto. Si sabemos de que el calcio, en vez de que se vaya a los huesos, se va para la sangre, entonces sí, vamos a tener lesiones líticas, osteopenias severas, por ende, en consecuencias, fracturas patológicas. Y otros que también vamos a poder observar: hiperviscosidad sintomática, amiloidosis, infecciones bacterianas recurrentes, etcétera. Entonces, el famoso CRAF, aquí están las iniciales, nos va a ayudar a recordar cada una de las principales eh, signos y síntomas en relación al mieloma múltiple. Tomemos en cuenta estos datos porque es lo que vamos a solicitar desde el punto de partida. Tenemos también criterios de diagnósticos, tenemos criterios mayores y criterios menores. En la parte superior están los criterios mayores. Obviamente vamos a encontrar plasmocitomas, vamos a tener una celularidad plasmática en médula ósea superior a 30 y tácitamente decimos que esto es mieloma múltiple. Vamos a tener un pico monoclonal sérico superior a 3.5 gramos decilitros si es inmunoglobulina G, si es inmunoglobulina A o una proteinuria de cadena ligera superior a 1 gramo al día. Los criterios menores también se va a dar la celularidad plasmática en la médula ósea, pero entre 10 y 30%. Solamente se va a manifestar con un pico monoclonal inferior a lo considerado en el mayor. Van a haber lesiones osteolíticas radiológicas, vamos a tener disminución de inmunoglobulinas normales. Ahora, para nosotros tomar en cuenta estos criterios, se requiere un criterio mayor más un criterio menor o 3 criterios menores que incluyan el 1 y el 2. Es una forma de llegar también a un diagnóstico. También, el diagnóstico debe de realizarse mediante análisis generales de sangre y orina y punción o biopsia de la médula ósea. Como sabemos, tenemos una invasión, una proliferación, muchas veces el tema de la biopsia no es necesaria, suficiente con el aspirado de la médula ósea. Para ello, cuando hablamos análisis generales de sangre, siempre vamos a partir por el hemograma. Acabamos de decir de que van a ver la caída de los 3 componentes, por ende, sí es importante conocer cada uno de estos, en qué nivel de disminución están, porque puedo tener una leucopenia leve, moderada o severa, una anemia leve, moderada o severa, o una plaquetopenia leve, moderada o severa. Pero de llano ya entendemos de que si hay una caída, nuevamente por la invasión y proliferación de estos plasmocitomas a nivel de la médula, por ende ya no hay opción a maduración, por ende ya no va a haber componente celular maduro a nivel de la periferia. Es una caída total. En la actualidad son imprescindibles los análisis de citometría de flujo, citogenética y biología molecular para el diagnóstico y determinar correctamente los factores pronósticos individuales de cada paciente con mieloma múltiple. ¿Por qué se menciona la citometría de flujo, la citogenética y la biología molecular? Si bien es cierto, el paciente que es diagnosticado por mieloma múltiple en la actualidad no tiene cura. Y eso es algo muy lamentable y es algo muy penoso. Entonces, lo que se trata de hacer con esos pacientes es
dar calidad de vida, individualizar de alguna forma, encontrando qué inmunoglobulina pertenece a este mieloma múltiple, y esto les va a permitir direccionar el tratamiento. En ese instante no hay un tratamiento estándar, un esquema para todos los pacientes mieloma múltiple. No, ya hemos visto que vamos a tener varios tipos de mielomas múltiples según las inmunoglobulinas, y cada inmunoglobulina nos va a empujar a un tratamiento específico. Y ahora, hablar de mieloma múltiple dependiendo en qué estadio viene. Si viene en el estadio 1, en el 2 o en el 3, también el tratamiento va a cambiar. No es lo mismo tratar a un paciente MM de la tercera edad que a un paciente joven. No es lo mismo tratar a un paciente que tiene comorbilidad y que no la tenga. Entonces, hablamos de un tratamiento totalmente individualizado. Por eso, estos componentes como la citometría de flujo, la citogenética y la biología molecular para el diagnóstico nos determina correctamente el factor pronóstico individual, entendiendo que mieloma múltiple no tiene cura. Lo que se hace es tratar de disminuir la producción de estos plasmocitomas, tratar de mejorar la absorción del calcio hacia el hueso y evitar de que se dé el daño renal, o sea, la insuficiencia renal por la liberación de estas inmunoglobulinas y estas proteínas, y de alguna forma darle calidad de vida, ¿correcto? También a esto es muy importante la radiografía de cráneo, asumado con un hemograma simple más la radiografía de cráneo, donde vamos a visualizar estas lesiones osteolíticas en sacabocados. ¿Por qué le decimos sacabocados? Porque definitivamente tienen una forma redonda, oscura, como un hueco, que no lo tiene ninguna otra enfermedad. Que cuando nosotros veamos en una radiografía esas imágenes redondas en sacabocados, definitivamente estamos frente a un mieloma múltiple, y que es patognomónico para este tipo de enfermedad, porque no la tiene otra. Las resonancias magnéticas también son necesarias, pero si ya tengo una radiografía donde se visualiza perfectamente los sacabocados, entonces ya no. Y en su defecto, si queremos ver si hay una comprensión radicular y plasmocitoma solitario óseo, entonces buscamos una resonancia magnética. También tenemos una herramienta que es la tomografía por emisión de positrones, que me va a detectar esta tomografía. Me detecta las lesiones líticas, pero pequeñitas. En caso no se visualice bien en la radiografía común y corriente o en la resonancia magnética. Pero en los casos que nosotros hemos visualizado con una radiografía común de 15 soles, 20 soles a nivel de cráneo, ha sido más que suficiente hasta la fecha. No hemos tenido la necesidad de prescindir de la resonancia magnética, mucho menos de las tomografías por emisión de positrones. Perfecto. Entonces, ¿cómo es que voy yo a visualizar estas imágenes? Entonces, aquí yo tengo mi radiografía de cráneo y vemos la cantidad de sacabocados en cada una de ellas. Vemos estas imágenes redondas. Voy a agarrar la manita para que se vea. Aquí está. Entonces, cada una de estas imágenes redondas, oscuras, redondas, esto es de manera transversal, aquí la tengo de manera frontal, y también estoy visualizando claramente estos sacabocados, las lesiones redondas en cada una de ellas. Aquí estamos hablando pues de un mieloma múltiple, probablemente de tercer estadio, porque está invadido, es una osteoporosis, por eso el dolor óseo. No solamente es a nivel de cráneo, hablamos de los huesos principales como el fémur, como el húmero, donde el paciente se va a agarrar, se va a presionar porque el dolor es totalmente intenso. Entonces, pasamos ahora al tema de la lámina periférica. ¿Cuán importante para un hematólogo determinar lo que se visualiza en una lámina periférica, más que lo que podamos tener en un hemograma automatizado? Y yo siempre le digo a mi grupo que el hemograma automatizado
es eso, es una máquina automatizada, parametrada, donde se le enseña que tiene que ver solamente células normales, más no las anormales, y por ahí la importancia de siempre revisar una lámina periférica. Porque esta lámina periférica me va a permitir determinar la formación de estos hematíes de rébulos, que tiene que nada, es solamente las concentraciones de las proteínas séricas, donde los hematíes se van a juntar una tras otra formando una fila, y por eso les llamamos filas en monedas, porque me van a hacer una fila de hematíes, lo cual no es normal, y estas se dan porque se anulan las cargas negativas y positivas y por ende se atraen, formándome estas pilas en monedas o la formación de rolos. También, como habíamos dicho en un inicio, vamos a tener leucopenia, vamos a tener trombocitopenia, que son características de una enfermedad avanzada. En el aspirado de la médula ósea vamos a tener de que las células plasmáticas no exceden el 4% de las células nucleadas, pero estos plasmocitosis reactiva pueden tener hasta un 30-40% de las células plasmáticas. Ya estas las vamos a llamar plasmocitomas, que va a estar acompañado obviamente a estas enfermedades autoinmunes, a las infecciones virales y a los carcinomas metastásicos. Bueno, aquí tenemos el fenómeno de Roulos, vemos cómo los hematíes se han puesto en filas, se han aglomerado una tras otra. Estas pilas largas o cortas, 3 o 4 a más, semejante a monedas, es una condición clínica no patognomónica, porque también se pueden presentar en otras enfermedades como hiperproteinemia, está nuestro mieloma múltiple, está la macroglobulinemia, también el incremento en fibrinógenos, infecciones en brazos. Sin embargo, teniendo la clínica, teniendo el antecedente, teniendo la epidemiología, y dentro de mi lámina periférica yo veo fenómeno de Roulos, suma para mi diagnóstico, y es para tomarlo en cuenta. No sucede como lo de la radiografía de cráneo, que yo veo las acobocados y eso sí es patognomónico para MM, porque solamente se va a presentar para MM. Sin embargo, el fenómeno de Roulos no, se puede presentar en esta fila de enfermedades y está dentro de lo que nosotros estamos desarrollando, el mieloma múltiple. No es patognomónico, pero suma para seguir el diagnóstico. Y finalmente, llegamos al mielograma, y todo lo que estamos visualizando aquí son plasmocitomas. Ojo, cuando vemos el plasmocito normal, estamos hablando de un plasmocito alargado, siempre con el núcleo ladeado, que parece un ojo. Pero aquí no, aquí estamos viendo el plasmocitoma todo grande, todo deforme. Y lo que sí se está conservando es que el núcleo siempre está ladeado, siempre está ladeado, siempre está ladeado. Es decir, está a un extremo. Pero lo que llama la atención es lo gigante que se ve. Aquí estamos teniéndolo en grande. Esto de aquí está totalmente disforme, y este de aquí es de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque es binucleado. Tenemos dos núcleos. Cuando nosotros vemos la lámina del mielograma y vemos en una sola célula dos núcleos, sabemos que es de mal pronóstico, que el paciente poco o nada se puede hacer para ayudarlo. Ni la quimioterapia, ni la radioterapia, ni el trasplante de médula ósea lo va a ayudar, lamentablemente. Entonces, todos estos son plasmocitomas, 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 absolutamente deformes, monstruosos, gigantes. En esta, que está un poquito más alejada, vemos que todo son plasmocitomas. Y uno se pregunta y dice, ¿y dónde está la línea linfoide? ¿Y dónde está la línea mieloide? ¿Y dónde está el megacariocito? Pues nada, simplemente han sido destituidos, desplazados, han sido aniquilados. Por eso que en la periferia cae todos los componentes. Y cuando esto va avanzando, pues definitivamente llegamos a tener leucopenias severas, anemias severas y plaquetopenia severa. Cuanto más invadido está, obviamente estamos hablando que a nivel periférico va a haber más disminución. ¿De acuerdo? Un segundo. Muy bien.
Entonces, ahora necesitamos hacer como un diagnóstico diferencial a la macroglobulinemia de Waldenström. ¿Por qué se mencionan las dos juntas? Porque de alguna forma tienen cierta similitud, pero tenemos que conocer cuál es la diferencia. Aquí yo les presento a Jan Waldenström. Él nació en 1906 y falleció en 1996, o sea, a los 90 años. Magnífica vida. Fue el primero en identificar en 1944 esta variante de la macroglobulinemia, que lo vamos a ver. Entonces, él llama a la macroglobulinemia de Waldenström, que va su apellido, al linfoma linfoplasmático. ¿De acuerdo? ¿Y qué es? Vale, ¿por qué se me ha agrandado? Un segundo. No lo veo completo. No me permite ver completo la pantalla. Bueno, entonces, es un cáncer de la sangre muy poco común y de bajo grado de malignidad. Hablamos de una progresión lenta. Sin embargo, es todo lo contrario con mieloma múltiple. Es tratable con los tratamientos disponibles, pero no es curable. En eso sí se parecen al mieloma múltiple, que no son curables los dos. Se producen grandes cantidades de una proteína monoclonal llamada inmunoglobulina M, único, nada más. Sin embargo, mieloma múltiple tenía el tipo de IgM, IgG, IgD, cadenas ligeras, cadenas pesadas y las proteínas Benson-Jones. Pero para Waldenström solamente es característico la inmunoglobulina M, o también llamada macroglobulina. Entonces ya vemos cuáles son sus diferencias y por ende vamos a tener el cuadro diferencial para el tema del examen. ¿De acuerdo? Vamos a tomar en cuenta ello. Entonces, macroglobulinemia empieza con la M, tenemos a la inmunoglobulina M. Bien. Ok, ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de esta macroglobulinemia de Waldenström? Una, que ya lo hemos mencionado, es la inmunoglobulina monoclonal sérico, sin importar la concentración. Y la segunda, que es característica del linfoma linfoplasmocitoides, que es muy parecido a los plasmocitos, pero no, estos son linfomas linfoplasmocitoides. Hablamos de una infiltración de médula ósea por linfoma linfoplasmocitoides, según la OMS y según el REAL, de predominio intertrabecular, que es un criterio imprescindible para la macroglobulinemia de Waldenström. En ocasiones hay un linfoma linfoplasmocitoide extracelular, que es obviamente a nivel de los ganglios, y en estos casos hay que descartar otros linfomas no Hodgkin, como se llama a las linfomas zonas marginales. Entonces, otra característica importante de estos pacientes es que van a cursar con linfoadenopatías y con visceromegalias, que es lo que no pasa con nuestros pacientes de mieloma múltiple. Una característica importante a tomar en cuenta como parte del diagnóstico diferencial, que nuestros pacientes con mieloma múltiple no tienen linfoadenopatías y tampoco tienen visceromegalias. Entonces, aquí está estas variantes, estas células linfoplasmocitoides que son productoras de una banda monoclonal, estrictamente la inmunoglobulina M. También se habla de proliferación. Si vemos la invasión de estos componentes, son muy parecidos, pero ojo, aquí estamos hablando de linfoplasmocitoides, porque tiene que ver de un ganglio, ¿de acuerdo? También tenemos que estas macroglobulinias de Waldenström nos van a permitir ver estos linfocitos de aspectos maduros que van a estar muy incrementados y vamos a tener las células plasmáticas, pero por debajo del 15%, más asumado a todo lo que ya se ha visualizado, ¿no? La única inmunoglobulina que se va a presentar es la inmunoglobulina M. Aparte, dentro de la clínica, acuérdense, tenemos la gran diferencia de que son eh, no agresivas y son de producción bastante lenta.
hablar del diagnóstico, ¿qué nos permite? Para el diagnóstico de la enfermedad de la macroglobulinemia de Waldenström se requiere tres datos fundamentales. Uno, la infiltración de la médula ósea por linfoma linfoplasmocítico. Presencia de un componente monoclonal, MMM en la sangre. Y presencia de síntomas o signos derivados de los dos criterios anteriores. También tenemos que tener en cuenta las exploraciones esenciales para el diagnóstico, como que, obviamente aquí sí vamos a requerir de la biopsia ósea para demostrar la infiltración linfomatosa, y esta es característica la presencia de mastocitos, y ante la duda de la biopsia, el diagnóstico debe apoyarse en estudios inmunofenotípicos. Estos estudios inmunofenotípicos van a estar caracterizados por el CD19, el CD20, CD22, CD79 positivo, CD10, CD103, CD138, y es muy característico el patrón de CD25 con el CD22 más D. Citogenéticamente podemos determinar la delección del 6Q del brazo corto por Higgs en un 20 a 50% o a nivel molecular. Entonces, para la determinación de esta enfermedad sí requerimos no solamente del estudio inmunofenotípico, que viene a ser por citometría de flujo, sino también necesitamos la citogenética y obviamente las pruebas moleculares. Aparte, vamos a tener el análisis completo de hemogramas, bioquímicas como la glucosa, el ionograma, el perfil renal, el perfil hepático, proteinograma en suero, en orina, estudio de la coagulación y obviamente, como siempre, el PROTIS. El fondo de ojo para valorar la hiperviscosidad también es muy importante, y esto lo comparten mucho con mieloma múltiple. La TAC a nivel tóraco abdominal, si es que se sospecha de una adenopatía o alguna gran masa tumoral. Entendamos de que comparten muchas cosas con mieloma múltiple, pero tienen características específicas, la enfermedad de Waldenström. Entonces vamos a tener a la cabeza de que su componente celular son la infiltración de los linfoplasmocíticos. Otra que va a estar caracterizada por la inmunoglobulina M y que requiere obviamente exámenes especiales para la determinación de esta enfermedad. Ahora, es poco rara la enfermedad de Waldenström, a diferencia de mieloma múltiple. Mieloma múltiple es muy frecuente, y eso lo van a tener porque por el tipo de exposición que se está dando en magnitud. ¿De acuerdo? Utilizar la citometría de flujo, en la actualidad ya se hace la labor de citometría de flujo con más frecuencia. También la hacemos para mieloma múltiple, correcto, pero para la enfermedad de Waldenström, para determinar eh, el diagnóstico, siempre vamos a tener que apoyarnos por la variedad que tiene. Y para conocer la delección por citogenética también. Perfecto. Entonces, básicamente, para el tema del diagnóstico diferencial y para el tema del examen. Entonces voy a recordar a nivel de la enfermedad de Waldenström que solamente es IgM y que su celularidad son linfoplasmocíticos, y que voy a requerir de exámenes especiales para la determinación de su diagnóstico. Si yo retrocedo una diapositiva, lo que voy a ver aquí son estas imágenes como lo habíamos visto en mieloma múltiple, donde aquí ya no tengo el núcleo ladeado, aquí lo tengo ocupando prácticamente toda la célula, y esa es una de las diferencias importantes que tenemos que tomar en cuenta, de que tiene un aspecto más linfocítico porque me está ocupando toda la célula. Y si recordamos, aquí hay un plasmocitoma, es cuando tengo el núcleo ladeado, tengo deforme toda su estructura citoplasmática, y obviamente se va a conservar esta proporción, que siempre el núcleo va a estar ladeado. Sin embargo, para la enfermedad de Waldenström estamos viendo que tiene más una configuración linfocítica centrada con poco citoplasma. Bien.
Con esto, de alguna u otra forma, enseñarles lo que es mieloma múltiple y la enfermedad de Waldenström. Nuestros pacientes más críticos siempre van a ser los de la tercera edad y que de alguna forma u otra lo único que se busca al pensar en esta enfermedad es tratarles de dar una calidad de vida. Y para ello, yo siempre digo, si la sospecha es alta de mieloma múltiple o de la enfermedad de Waldenström, evitemos de usar los analgésicos porque estos son AINES que lejos de calmarles el dolor, aceleramos la enfermedad. Entonces, es sencillo determinar mieloma múltiple por un hemograma simple y por una radiografía ya sea de húmero, de fémur o de cráneo, y tenemos el punto de partida de sospecha para direccionarlo a hematología para el aspirado de médula ósea y entendamos que nuestro gol estándar, el diagnóstico definitivo, solamente la vamos a tener mediante el aspirado de médula ósea, mediante el estudio del mielograma. No hay otra. Las sospechas pueden ser altas a nivel del hemograma completo. Las sospechas pueden ser altísimas al tener la radiografía de cráneo, el signo y síntoma que es el dolor óseo, y acompañado con todos los demás exámenes bioquímicos, inmunológicos. Pero el punto de partida, teniendo la gran sospecha por epidemiología, por factor de riesgo, por ocupación, eh, por grupo etario, por sexo, que nos direccione a mieloma múltiple o la enfermedad de Waldenström, entonces tengamos que eh, retener al paciente, hospitalizarlo y tratar en un día sacarle el diagnóstico, aunque esto ya viene arrastrando de mucho tiempo, pero el dolor óseo es tan intenso que ellos se automedican, terminan tomando AINES, acelerando esta enfermedad. Y lo que no debemos hacer nosotros es justamente cometer ese error de proporcionarle AINES, sino llegar al diagnóstico de manera certera y de manera correcta. Bien, chicos, es un gusto, eh, lastimosamente es parte de la petición de la universidad, es el de tomar la asistencia, y no sé de cuánto componen este grupo general de todo el séptimo ciclo. Tengo presente a 54 estudiantes que ya están siendo tomadas las asistencias, primero porque ustedes al saludar se han puesto presente, y aparte que tenemos el acceso para tomar el pantallazo de asistencia y que se tengo que pasar al coordinador como parte de. Me gustaría saber si se encuentra el delegado general. Buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Luis Antonio Sáenz. Tú eres Muchas- el delegado general. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este grupo general, ¿de cuántos compone? ¿Cuántos son en total en sí? Somos 115, más o menos, doctora. 115. Ujú. Ok. 54 no es un mal público, me hubiese encantado que estuvieran todos, porque cuando reclaman al momento de si algo no estuvo de acuerdo a la presentación de la teoría, es lo que a veces no es lamentable. Pero en fin, es una buena audiencia. Sé que esto queda grabado. Sin embargo, es importante que de alguna forma sí estén presentes como parte de la asistencia, ¿no? Bueno, la asistencia ya fue tomada de los 54. Perfecto. Yo aquí voy a detener la grabación. Agradecerles a los 54 presentes y que lo han dejado sentados también en el chat. Y nada, espero que les haya sido de utilidad y sigan afianzando sus conocimientos y sigan aprendiendo en sus grupos, sigan preguntando y desarrollando más casos clínicos. Me gustaría despedirme de los 54, pero son muchos, así es que nada, muy buenas tardes y muchísimas gracias, de verdad, muy amables. Muchas gracias, Sáenz. Muy buenas tardes.